Hola, ¿qué tal? En este breve video conoceremos un poco más acerca de los Virtual Labs y aprenderemos a usar sus principales herramientas. Para empezar, ingresaremos al portal de Connect con nuestro usuario y contraseña de instructor. Una vez dentro, debemos crear nuestro curso, para lo cual daremos clic en el botón de Add Course, el cual se encuentra en la parte central de nuestra pantalla, o en caso de que ya tengamos algún otro curso creado previamente, se encontrará en la parte superior derecha de la misma. Una vez que damos clic en el botón, veremos que aparece un buscador, con el cual podremos localizar los Virtual Labs para crear nuestro curso. Podemos hacer la búsqueda por el nombre completo del laboratorio o únicamente escribiendo parte del mismo. En este caso, únicamente buscaremos por el término Labs. Lo cual nos arroja como resultado todos los títulos disponibles que están asociados a dicha palabra. Una vez que aparecen los resultados, podemos ver que hay diferentes versiones de los laboratorios. Inclusive tenemos versiones en español y versiones en inglés, las cuales funcionan generalmente de manera muy similar, aunque los contenidos evidentemente cambian de idioma. Una vez que identificamos el título o laboratorio que queremos ocupar para nuestro curso, daremos clic en el nombre del mismo. En este caso, ocuparemos como ejemplo los laboratorios de química en español, los cuales podemos encontrar en el apartado de Laboratorios, Latinoamérica y España. Al dar clic en el título, esto nos mandará a una página donde tendremos que completar la información básica de nuestro curso. Los datos que debemos de ingresar para crear nuestro curso son: por principio, el nombre de la materia. Posteriormente, debemos agregar la zona horaria de nuestra región. Esto se realiza solo la primera vez que creemos un curso. Posteriormente se quedará guardada en nuestra configuración. También debemos agregar las fechas de inicio y finalización de nuestro curso. Cabe mencionar que estas fechas son limitativas, por lo tanto, ningún alumno podrá inscribirse antes ni después de los rangos de estas fechas. Y por último, agregaremos el nombre del grupo. Cabe mencionar que la recomendación es que si tenemos más de un grupo para la materia, también debemos de crear la misma cantidad de grupos en Connect. Una vez que terminamos, damos clic en Create Course. Lo que a continuación veremos es la hoja de registro, la cual sirve para que nuestros alumnos se puedan inscribir al curso que acabamos de crear. En ella podemos ver que se incluye toda la información que acabamos de registrar, como el nombre de la materia, el nombre del instructor, el nombre del grupo, las fechas de registro y por último, la liga de registro. Esta liga de registro sirve para que los alumnos ingresen a ella y se inscriban específicamente al grupo que acabamos de crear. Esto significa que por cada grupo que creemos en Connect existirá una liga de registro diferente. Podemos descargar la hoja de registro en formato PDF desde la opción que aparece en la parte superior derecha de la pantalla, para posteriormente enviarla por correo electrónico o algún otro medio a nuestros alumnos. O también podemos imprimirla con la opción de Print, que aparece a un lado para entregárselas personalmente. Inclusive
podemos únicamente copiar la liga si es que así lo deseamos y enviárselas por el medio de comunicación que ocupemos con nuestros alumnos, como alguna red social o alguna aplicación de mensajería. Una vez que descargamos o copiamos la liga o la hoja de registro, damos clic en Continue to Section Home. A continuación, ingresaremos en la pantalla principal de nuestro curso, en donde podremos ver las diferentes herramientas que tenemos disponibles. De inicio, revisaremos los tipos de actividades que tenemos disponibles para nuestro curso. Para saber cuáles son, debemos dar clic en el botón de Add Assignment que aparece en la parte central de la pantalla. Al dar clic, veremos qué tipo de actividades tenemos disponibles específicamente en este laboratorio. En este caso, podemos ver que tenemos actividades de tipo bancos de preguntas, laboratorios virtuales y algunas otras como actividades escritas, actividades tipo blog o actividades de tipo archivo adjunto. Para iniciar, crearemos una actividad de tipo Virtual Labs, es decir, una simulación de laboratorio. Para lo mismo, debemos dar clic sobre dicha opción. En la siguiente pantalla, veremos que aparece un listado con todas las simulaciones que están disponibles. Cabe mencionar que aunque hayamos seleccionado alguna versión de los Virtual Labs en español, veremos que los títulos de los laboratorios aparecen en idioma inglés. Aún así es importante saber que los contenidos estarán en idioma español. Podemos hacer una búsqueda rápida utilizando el buscador que aparece en la parte superior derecha de nuestra pantalla, incluyendo algún término o palabra referente a la simulación que estamos buscando. O también podemos utilizar los filtros o el filtro que aparece del lado derecho de nuestra pantalla para buscar simulaciones referentes a un tema en particular. Una vez que ubicamos alguna simulación de nuestro interés, podemos previsualizarla dando clic en el icono con forma de ojo que aparece del lado derecho del título de la misma. Una vez que damos clic, la experiencia que tendremos será la misma que tendría un alumno cuando ingresa a la simulación. Cabe aclarar que desde esta sección el usuario o el alumno puede cambiar el idioma de la práctica en caso de que así lo desee. Únicamente debe dar clic en el icono con forma de planeta que aparece en la parte superior derecha de la pantalla y seleccionarlo. Todas las simulaciones de los Virtual Labs están separadas o divididas en fases. Cada vez que un alumno concluye con las diferentes actividades que se le presentan en cada fase, se le permite avanzar a la siguiente. Antes de iniciar con la primera fase, siempre se le presenta a los alumnos los conceptos clave que requiere para ingresar al laboratorio. Posteriormente se le ofrece una perspectiva general de la práctica de lo que va a realizar, además de que se le indica cómo es que va a ser evaluado dentro de su simulación. Por último, también se le da información relevante o adicional necesaria para su práctica. Inclusive se pueden incluir algunos archivos adjuntos o información adicional que necesitará durante la práctica. Una vez revisado todos estos pasos, el alumno puede iniciar con la fase 1. En la primera fase, el alumno tendrá que resolver uno o un grupo de ejercicios programados específicamente para la práctica. Mientras el alumno no pueda resolverlos, no podrá continuar y avanzar a la fase 2. En este caso, nosotros al ingresar desde la vista del instructor, podemos saltarnos este paso utilizando las teclas Control, Alt y K en caso de estar en una computadora PC o usar los botones Control, Shift y K en caso de estar en una Mac. Una vez que el alumno resuelve el o los ejercicios presentados en la fase 1 y avanza a la fase 2, iniciará con su práctica en forma.
Dentro de la fase 2 podemos ver los distintos objetos o utensilios que tendrá disponibles el alumno dentro de cada una de las fases. Del lado derecho de la pantalla se presenta el número y nombre de la fase, así como las indicaciones de los pasos que tendrá que realizar para poder avanzar a la fase 3. Mientras el alumno no resuelva estos pasos, no podrá dar clic a la opción de ir a fase 3 porque no le permitirá continuar. Es importante también ubicar que el alumno tendrá diferentes herramientas dentro del laboratorio para ayudarle con su práctica. En la parte inferior vemos que tenemos la herramienta de métodos, donde encontraremos los diferentes pasos, muy similar a lo que tenemos del lado derecho de nuestra pantalla, donde aparece el paso a paso de cada una de las fases. Simplemente que en la opción de métodos podremos ver los pasos de las diferentes fases desde un principio y así también poder saber de cuántas fases consiste la práctica. Los alumnos también tendrán la opción de reiniciar su práctica. La opción de reiniciar está disponible para reiniciar únicamente la fase en donde se encuentran o, en caso de que así lo deseen, la simulación completa. Esto con la intención de darle la opción a los chicos de que puedan reiniciar su fase o su práctica en caso de notar que van equivocados con lo que corresponde a la simulación. También tienen un apartado para ir haciendo anotaciones, donde podrán ir registrando resultados adicionales y procesos que le solicite el profesor. Al finalizar, el alumno podrá imprimir o descargar en PDF sus anotaciones para posteriormente compartirlas con el profesor. Para iniciar con esta simulación, iremos con el paso número 1, donde nos indica que coloquemos el papel para pesar sobre la balanza. En este caso, suponiendo que el alumno no ubicara dónde está el papel para pesar, también puede hacer uso de la herramienta de muestre etiquetas, que le ubicará al alumno las diferentes herramientas que tiene disponibles en esta fase. Una vez que identifica el papel, puede ocultar nuevamente las etiquetas, tomar el papel y colocarlo sobre la balanza. En el paso 2 dice que utilicemos las pinzas para colocar el magnesio sobre la balanza y registrar la masa exacta sobre la bitácora de laboratorio. Tomamos las pinzas, tomamos el magnesio y lo colocamos sobre la balanza. En este caso estamos cometiendo un error fundamental para explicar que el alumno, a pesar de cometer errores, podrá continuar con el ejercicio. En este caso nos pide registrar los datos dentro de nuestra bitácora de laboratorio, la cual aparece en la parte inferior de nuestra pantalla. Damos clic, ingresamos la masa de magnesio, que es un dato erróneo. Posteriormente, en el paso 3 nos pide calcular las moles de magnesio. Ingresamos nuevamente un dato erróneo. Y al dar clic fuera de esas opciones, vemos que no podemos agregar datos que no correspondan a la fase donde estamos. En este caso, si el alumno quisiera agregar los datos de la temperatura del agua, no se lo permite porque todavía no está en la fase en la que se le pide ese dato. En este caso, simplemente damos un clic fuera de las casillas que debemos de resolver y nos damos cuenta que con una franja roja nos indica que las respuestas que colocamos fueron incorrectas. En este caso, el alumno puede avanzar o simplemente puede reiniciar con la fase o la práctica en general. En este caso, entendiendo que no hemos cometido ningún otro error más que en la fase 2, vamos a reiniciar únicamente dicha fase. Damos clic en fase actual y podremos reiniciar nuevamente con el ejercicio. Ahora colocamos el papel sobre la balanza, calibramos la balanza en 0 y tomamos las pinzas, el magnesio, lo colocamos sobre la balanza y ahora sí registramos los datos correctos
en la bitácora de laboratorio. Pondremos nuevamente un dato incorrecto en las moles. Y si volvemos a dar un clic afuera, nos daremos cuenta que en este caso el primer dato, la masa de magnesio, ya es correcta, únicamente tenemos un dato incorrecto. De cualquier forma, el alumno puede continuar con su práctica. Aunque él cometa algunos errores, simplemente se le marcarán en la bitácora, pero él podrá continuar con su experimento. En este caso, cerramos la bitácora y continuamos con los pasos que nos pide la fase. Nos pide usar las pinzas para colocar el magnesio sobre el lugar de trabajo, cerca de los cables y el tapón. Tomamos las pinzas, nuevamente tomamos el magnesio y lo colocamos cerca del lugar de trabajo donde se encuentran el tapón y los cables. En este caso ya hemos concluido los 4 pasos de esta fase y podemos continuar a la fase 3. Damos clic. Nos indica que realizamos todos los pasos y nos permite continuar con nuestra práctica. En este caso nos dice el paso 1 que pasemos el alambre de cobre a través de la abertura del tapón de goma. Tomamos el alambre de cobre, lo pasamos a través del tapón de goma. Posteriormente nos dice que doblemos cada extremo del alambre. Tomamos el extremo inferior, posteriormente el extremo superior. Y por último nos dice que tomemos el magnesio y lo fijemos al extremo doblado del alambre de cobre. Lo ponemos y podemos continuar con la fase 4. Así es como el alumno tendrá que ir avanzando a través de las distintas fases. Nosotros como instructores dentro de la previsualización podemos realizar la práctica completa o podemos simplemente realizar algunas fases para identificar si es los temas y los puntos que requerimos dentro de nuestra simulación. Una vez que nosotros concluimos, damos clic en la parte superior izquierda de la pantalla para poder regresar a la vista del instructor, al perfil de nuestro curso. Confirmamos que abandonamos. Y nuevamente aparecemos en el listado de simulaciones. Si estamos conformes con la simulación que revisamos, podemos asignarla a nuestros alumnos únicamente dando clic en la casilla que aparece del lado izquierdo del título de la misma y posteriormente en la parte inferior dando clic en Continue o en Continuar. A continuación únicamente deberemos de llenar la información básica de la práctica. Debemos de poner un nombre a la misma. Posteriormente podemos o no ponerle una fecha de inicio a la práctica. Si no ponemos una fecha de inicio significa que en cuanto nosotros terminemos de programarla, los alumnos ya podrán resolverla. En este caso agregaré la fecha de inicio a partir del día de mañana y podemos poner también la fecha de finalización. En este caso este dato es obligatorio y yo daré una semana para que realicen la práctica. Posteriormente podemos poner la ponderación de nuestra actividad. Debemos poner un valor entre 0 y 1000. En este caso vamos a poner 80 y posteriormente agregaremos o definiremos la cantidad de intentos que tendrán los alumnos para esta práctica. Podemos agregar un intento, 2 intentos, 3 intentos o intentos ilimitados. En este caso dejaremos un intento únicamente. Al finalizar damos clic en el botón de Assign. Y así de sencillo ya hemos creado nuestra primera simulación y ya podemos verla en la pantalla principal de nuestro curso. Otro de los tipos de actividades más utilizados dentro de Connect es el tipo de actividad banco de preguntas. Para crear una actividad de este tipo, damos clic en Add Assignment nuevamente y seleccionamos la primera opción de Question Bank. Con este tipo de actividad nosotros podemos crear 4 tipos de ejercicios: tareas, pruebas, quizzes o exámenes. Y lo primero que debemos hacer es seleccionar alguno de los contenidos que tenemos disponibles dentro de estos bancos. Una vez que identificamos cuál queremos utilizar, simplemente damos clic en Select.
y nos indicará cuántas preguntas hay para ese banco. En este caso, nos indica que hay 72 preguntas disponibles. Las preguntas están enlistadas en el centro de la pantalla. Si nosotros queremos ver cada una de ellas, podemos dar clic en el título y esto desplegará la pregunta y las respuestas disponibles. En este caso es una pregunta de opción múltiple y nosotros, al estar ingresando con nuestra cuenta de instructor, también nos señala la respuesta correcta. En caso de estar de acuerdo, podemos agregar con el botón de Add this question esta pregunta a nuestra actividad, o también podemos ir cambiando de pregunta, ir moviéndonos entre las distintas preguntas disponibles con las flechas que tenemos disponibles en la parte superior izquierda de la pregunta. Aquí pasamos a la pregunta 2, a la pregunta 3 y así podemos ir revisando las que nos interesan. También podemos usar el menú desplegable e ir saltando con un rango mayor de preguntas. Si no, también existe la posibilidad de seleccionar varias preguntas al mismo tiempo desde el listado de preguntas. Para eso, ingresamos a la opción de List, que aparece en la parte superior derecha de la pantalla, y regresamos a nuestra pantalla principal. En este caso, podemos seleccionar con las casillas que aparecen del lado derecho de cada una de las preguntas que nos interesa agregar a nuestra actividad. Una vez que identificamos o que seleccionamos todas las preguntas para nuestra actividad, podemos dar clic en Add Checked Questions en el botón azul que aparece en la parte superior y seleccionar alguna de las dos opciones. Add as Individual Questions en caso de que queramos que estas preguntas le aparezcan necesariamente a todos los alumnos que realicen la actividad, o en Add to a Pool si queremos hacer un grupo de preguntas y que de ese grupo de preguntas solo se le formulen cierta cantidad de manera aleatoria a cada alumno. En este caso, nosotros queremos que estas 6 preguntas que seleccionamos se le pregunten sí o sí a todos los alumnos, entonces seleccionamos la primera opción, Add as Individual Questions. También, en caso de que lo necesitemos, podemos cambiar de banco de preguntas y seleccionar alguno de los otros que nos aparecían al principio. Para eso damos clic en el botón gris que aparece en la parte superior que dice Select a Different Question Source. Al dar clic volvemos a ver los diferentes bancos de preguntas, seleccionamos el que nos interesa y en este caso vamos a seleccionar varias preguntas, pero de esas distintas preguntas que vamos a seleccionar solo queremos que se le formulen 4 a cada alumno. En este caso seleccionamos 9, vamos a dar clic en el botón de Add Checked Questions, pero vamos a seleccionar la segunda opción, Add to a Pool. En este caso nos preguntará que qué nombre le queremos poner a este pool o a este grupo de preguntas. Le vamos a poner Pool Ejercicio 1. Y en la parte inferior nos pregunta que cuántas de las 9 preguntas queremos que se le formulen de manera aleatoria a cada alumno. En este caso vamos a decir que 4 únicamente y que el valor de cada pregunta será 10 puntos. Damos clic en Add to a Pool y en este caso ya tenemos todas nuestras preguntas seleccionadas. Si queremos ver cuáles son las preguntas que hemos ido eligiendo durante la creación de nuestra actividad, podemos dar clic en el botón de Organize Assignment que aparece en la parte superior de la pantalla. Aquí nos muestra las 6 preguntas que seleccionamos del primer banco y en la parte de abajo nos aparece el pool que creamos con las 9 preguntas, aunque sabemos que de esas 9 preguntas únicamente se le formularán 4 a cada alumno. También podemos ver que el valor de cada una de las preguntas aquí es de 10 puntos y si nos interesa podemos modificar ese valor. En la parte superior vemos que en total hemos seleccionado 15 preguntas, pero de las cuales únicamente se le formularán 10 a cada alumno y por lo tanto, como cada una de ellas vale 10 puntos, la calificación total será de 100. Nosotros podemos dejar esos valores, podemos modificar manualmente el valor de cada pregunta o si lo queremos también podemos modificar el valor de la actividad en total. Para hacer eso simplemente damos clic en la opción de Set
All Point Values, donde aparece un 100, damos clic y nos da la opción de cambiar el valor de la actividad por completo o el valor de cada pregunta o el valor de algunas preguntas en específico. En este caso le decimos que de la actividad completa queremos que el valor sea de 400 puntos. Damos clic en Set Points y si nos damos cuenta ya cambió el valor automáticamente de cada una de las preguntas. Una vez que ya tenemos seleccionadas nuestras preguntas, podemos ir hasta abajo de la pantalla, ya sea en la pestaña de Organize Assignment o en la pestaña de Add Questions, que era donde teníamos las preguntas. Simplemente vamos hasta abajo de la pantalla y damos clic en Continue para seguir con la configuración de nuestra actividad. A continuación realizaremos la configuración de la actividad según nuestras necesidades. Por principio le pondremos un nombre a la misma. Posteriormente, podemos o no agregar instrucciones para nuestros alumnos. También podemos o no agregar una fecha de inicio para la actividad. En caso de que no agreguemos una fecha de inicio para la actividad, los alumnos podrán realizarla inmediatamente en cuanto nosotros terminemos de crearla. Lo que sí es obligatorio es poner una fecha de finalización para la misma. En este caso daremos una semana. De inmediato la plataforma nos indica que se aceptarán entregas tardías para esta actividad. Nosotros podemos editar esto y podemos decirle que no, que la actividad se cierre automáticamente en la fecha en que nosotros indicamos, o podemos aceptar las entregas tardías e inclusive podemos poner un porcentaje de deducción en la calificación de los alumnos por cada hora o por cada día que nos entreguen tarde la actividad. En este caso dejaremos la actividad sin opción de entrega tardía. En la parte de abajo vemos también que tenemos la opción de Proctoring. Proctoring son algunas aplicaciones con las cuales nosotros podemos dar un poco más de seguridad a nuestros ejercicios. Si nosotros activamos el switch, vamos a ver que son diferentes las aplicaciones que tenemos disponibles. Cabe mencionar que algunas de ellas tienen algún costo. Las aplicaciones que tienen un costo las podemos identificar porque tienen un letrero de plus en la parte superior derecha de cada una de ellas. Este costo adicional es de alrededor de $15 por cada alumno por el curso completo por todas las aplicaciones. Pero en caso de que no queramos ocupar ninguna aplicación que tenga un costo adicional para los alumnos, también podemos aplicar las que son gratuitas. Por ejemplo, en este caso tenemos la opción de la grabación del video. Esto significa que mientras el alumno esté realizando la actividad, le van a grabar un video y así nosotros podemos comprobar que el alumno que está respondiendo la actividad es realmente quien dice ser y que nadie lo está ayudando. Simplemente seleccionamos. Más abajo tenemos algunas otras actividades. Por ejemplo, tenemos la opción de evitar que tengan acceso a otros sitios web, a otras pestañas dentro del navegador mientras estén realizando su actividad. Así podemos evitar que entren a otro tipo de sitios donde pudieran conseguir información para resolverla. También tenemos herramientas como el control de la importación o exportación de contenido. Aquí podemos evitar que copien o peguen información desde algún otro documento o archivo, evitar el uso del botón derecho del mouse, evitar el uso de la impresión, que como sabemos también eso es evitar que puedan pasar este documento a PDF, o podemos evitar inclusive que hagan descargas mientras están realizando la actividad. Más abajo inclusive tenemos la opción de habilitar alguna calculadora o algún pizarrón en blanco para que los alumnos la puedan ocupar mientras realizan su ejercicio. Si todas las aplicaciones que seleccionamos no tuvieron ningún costo, vamos a ver que en la parte inferior de la pantalla vamos a encontrar esta señalización de free, lo cual significa que no tiene ningún costo. Si estamos de acuerdo, simplemente damos clic en Save. Y vamos a ver nuevamente en la pantalla de configuración de nuestro curso que el valor de las aplicaciones que seleccionamos es de $0 para nuestros alumnos.
Más abajo aparecen los 4 tipos de actividades que podemos crear con los bancos de preguntas, que son tareas, prácticas, quizzes y exámenes. Cada uno de ellos ya viene con una configuración predeterminada, pero nosotros podemos revisar cada una de esas configuraciones, identificar qué es lo que nos interesa y qué es lo que no nos interesa y hacer los cambios que necesitemos. Podemos simplemente continuar en caso de que queramos dejar la configuración que ya viene por default, o si queremos ver la configuración, simplemente damos clic en Expand Advanced Settings. Esto desplegará las diferentes configuraciones y si queremos editar alguna, podemos dar clic en Edit. Por ejemplo, en el rubro de básico podemos poner algún tiempo límite, o podemos permitir la impresión de la actividad, o podemos revolver las preguntas para que a los alumnos le aparezca en orden diferente. En los intentos podemos permitir un intento, 2 intentos, 3 intentos, intentos ilimitados, y en caso de que pongamos más de un intento, también podemos tomar la decisión de qué va a pasar después de que un alumno termine un intento. Si únicamente va a resolver los ejercicios en los que se equivocó en dicho intento, o si va a tener que rehacer nuevamente la actividad por completo. En tolerancias podemos dar tolerancias a errores ortográficos en caso de que haya preguntas abiertas, o tolerancias en errores numéricos en caso de que consideremos que el proceso fue bien realizado y que el alumno se equivocó por un pequeño margen numérico. Podemos también ofrecer alguna tolerancia numérica, e inclusive en el feedback podemos decidir qué tipo de retroalimentación le va a dar la plataforma al alumno y cuándo se la va a dar. Es decir, cuando termine cada uno de los intentos, qué tipo de información le va a ofrecer Connect al alumno. Le puede decir únicamente la calificación, es decir, la calificación numérica aquí en Total Scores, o nos podemos ir directamente a la opción más avanzada, que es ofrecer los detalles de la retroalimentación y las soluciones. Es decir, le va a decir: sacaste X calificación, te equivocaste en tales preguntas y las respuestas correctas eran estas. En este caso, por ejemplo, yo quiero que le dé la información detallada para que los alumnos puedan estar conscientes de sus errores, pero como no quiero que compartan esa información con sus compañeros para que no vayan a beneficiarse de eso, yo le voy a decir que la retroalimentación de sus actividades se las dé hasta 1 hora después de haber vencido la fecha límite y el horario límite para entregar la actividad. Así estoy seguro que para ese entonces ningún alumno podrá tomar ventaja ni aprovecharse de tener las respuestas. Una vez que acabamos de hacer la configuración que nosotros necesitemos, tenemos 2 opciones. Podemos aplicar esta configuración únicamente para nuestra actividad, para la actividad que queramos crear, que acabamos de crear, con el botón de Apply to this assignment only, o podemos dejar esta configuración como la configuración por default para todas las actividades que creemos, en este caso del tipo homework. Así que cada vez que yo cree una tarea de bancos de preguntas y ocupe el tipo homework, esta configuración que acabamos de crear será la que aparecerá por default. ¿Cómo hacemos eso? Dando clic en el botón gris que dice Save as Default Settings. Guardar esta como la configuración por default. En este caso solo lo vamos a usar para esta actividad, así que doy clic en el botón azul de Apply to this assignment only. Me aparece nuevamente la misma pantalla, vuelvo a ir hasta abajo y doy clic en Review and Assign simplemente para ver el resumen de mi actividad. Aquí puedo ver el nombre de la actividad, las instrucciones, si es que hubiera agregado instrucciones, el nombre del profesor, de la materia, para qué grupo fue creada esta actividad. Puedo agregar archivos adjuntos en caso de que así lo desee. En caso de que lo requiera, puedo dar clic aquí en Choose a File. Puedo seleccionar Upload Files y con el botón de Browse puedo seleccionar un archivo desde mi computadora. Cabe mencionar que en caso de que el archivo que vayamos a subir tenga acentos en el título,
la plataforma no lo va a reconocer. Por eso es importante que ese tipo de archivos le borremos el acento en el título. No importa si el contenido tiene acentos o algunos otros caracteres especiales, en eso no hay problema. En el título es donde debemos de cuidar que no tenga ningún acento. Por último, podemos dar una última revisión. En Review Policies podemos ver la configuración que realizamos. Inclusive si queremos cambiar algo, todavía lo podemos hacer con el botón de Edit, o en Review Questions podemos ver las preguntas que habíamos seleccionado, e inclusive también con el botón de Edit podemos hacer cambios, podemos agregar o podemos quitar preguntas. Si estamos ya de acuerdo con la actividad, simplemente vamos a dar clic en el botón de Assign. Y así de sencillo, ya tenemos también creada nuestra actividad de tipo banco de preguntas. En caso de que queramos hacer alguna modificación a alguna de las actividades que hemos creado, lo podemos hacer dando clic sobre el título de la misma. Y en el caso de las actividades de tipo banco de preguntas, vamos a buscar la opción de Edit Assignment. Vamos a dar clic en ella y esto nos permitirá regresar a la configuración de la actividad. Cabe mencionar que para poder modificar una actividad es importante respetar la regla de que ningún alumno haya comenzado con dicha actividad. Si algún alumno ya inició a resolver la actividad, la configuración ya no podrá ser modificada y únicamente se podrán hacer modificaciones sencillas como cambio de fechas, cambio de horarios y algunas otras configuraciones básicas. Para regresar a nuestra pantalla principal, damos clic en Home. Y de igual manera, para cambiar alguna simulación, damos clic en el título de la misma y tenemos el botón de Edit Assignment. Obviamente respetando el mismo concepto de que no podremos hacer modificaciones si algún alumno ya inició con la simulación. En caso de que queramos visualizar los ejercicios que estamos creando de la misma manera que lo están visualizando los estudiantes, podemos ocupar el botón de Student View que aparece en la parte superior derecha de nuestra pantalla. Esto nos va a brindar prácticamente la misma experiencia que tendría el alumno. Inclusive, si lo deseamos, nosotros podemos desde aquí iniciar a resolver los ejercicios que hemos creado. A ellos los ejercicios les aparecen en la parte central de su pantalla y cuando quieren ingresar únicamente tienen que dar clic en la flecha blanca que aparece en el rectángulo azul que aparece del lado derecho de cada una de las actividades. Las actividades que tienen un candado significa que no pueden ser resueltas aún porque la actividad aún no inicia o porque la actividad ya venció. Si queremos regresar a nuestra vista de instructor, simplemente vamos a dar clic arriba a la izquierda donde dice Return to Instructor View y esto nos regresará a nuestro perfil de instructor. Por último, para poder revisar los resultados de las actividades que realizaron nuestros alumnos, es importante mencionar que específicamente para estos dos tipos de actividades que creamos, tanto los bancos de preguntas como los Virtual Labs, las calificaciones se generan de manera automática, es decir, Connect califica las actividades de los alumnos. Para que nosotros podamos ver los resultados, podemos ir directamente al menú de Performance que se encuentra en la parte superior de nuestra barra de menú. Damos clic y vamos a seleccionar la opción de Reports. En los reportes hay distintos tipos de reportes que podemos generar. Los dos primeros, Assignment Results y Student Performance, son reportes numéricos, es decir, nos indicarán las calificaciones que obtuvieron nuestros alumnos. En el caso de Assignment Results serán los resultados del grupo completo y en Student Performance veremos los resultados de un alumno en particular. Sin embargo, también tenemos otros tipos de reportes como el Time Spent Report que nos dice el tiempo que invirtieron o que han invertido nuestros alumnos dentro de Connect, o el At Risk Report que nos indica los alumnos que están en riesgo de reprobar por las calificaciones que han obtenido dentro de Connect.
En general, son otro tipo de reportes, pero todos ellos pueden ser útiles. La sugerencia aquí es que utilicemos y que probemos cada uno de ellos. En este caso, ya que queremos revisar las calificaciones que han obtenido los alumnos, vamos a dar clic en Assignment Results. Y lo que podemos ver es que por principio nos aparece del lado izquierdo el grupo que tenemos seleccionado para esta materia. Recordemos que nuestra materia es laboratorio de química y que creamos el grupo 1. Pero si tuviéramos aquí grupo 2 y grupo 3, también podríamos generar un reporte de todos los grupos siempre y cuando las actividades fueran las mismas. En la parte central vemos las actividades que hemos creado, que en este caso es nuestra simulación de Ley General de Gases y nuestro ejercicio 1. Nosotros podemos pedir que nos arroje los resultados de una de estas actividades en particular, o con nuestro cursor podemos seleccionar las actividades si es que queremos que aparezca más de una dentro de nuestro reporte. Del lado derecho tenemos algunas opciones que sobre todo están enfocadas a las actividades que creamos con más de una oportunidad, es decir, con más de un intento para resolverlo. En este caso la plataforma nos pregunta, en caso de que alguna de nuestras actividades sea de este tipo, nos pregunta qué tipo de calificación o cuál es la calificación que nos debe de dar. La mejor calificación de todos los intentos que realizó, la calificación del último intento, nos debe dar la calificación de cada uno de los intentos o nos debe de dar un promedio de calificaciones de los intentos. También podemos especificar alguna fecha para poder buscar alguna calificación en algún periodo de tiempo en particular, o podemos decidir si queremos que las calificaciones nos las entregue en puntos, en porcentajes o en puntos y porcentajes. Una vez que seleccionamos la configuración que queremos para nuestro reporte, simplemente damos clic en View Report y esto generará una tabla tipo Excel donde vamos a ver un listado de nuestros alumnos, donde aparecerá su nombre. A continuación aparecerá su total de puntos, tomando en cuenta que esto es solo una sumatoria de los puntos que lleva. No está ponderando ni base 10 ni base 100, simplemente está sumando los puntos que lleva en cada una de las actividades, y posteriormente veremos una columna para cada una de las actividades. Aquí nos irá indicando la calificación que obtuvieron en cada una de ellas. Aquí hay algunas cuestiones importantes. Por principio, cabe mencionar que esta tabla o este reporte lo podemos descargar a Excel dando clic en el botón de Export que aparece en la parte superior derecha del mismo reporte. Y también un detalle interesante de nuestro reporte de calificaciones es que nos permite ingresar a las actividades que realizaron los alumnos. Por ejemplo, en este caso, el alumno obtuvo una calificación de 280 puntos de un posible de 400 puntos. Suponiendo que el alumno quisiera revisar en qué punto se equivocó, o yo quisiera revisar cuáles son las áreas de oportunidad que tiene el alumno, yo puedo dar clic directamente en la calificación que obtuvo, en este caso el 280, y se va a desplegar el ejercicio que realizó el alumno. En este caso, recordemos, era una actividad de 10 preguntas. Yo puedo ir viendo cada una de ellas. En este caso, cada una de las preguntas que se le formuló al alumno me indica cuál fue la respuesta que colocó el alumno y si era la respuesta correcta o no. También puedo irme moviendo entre las diferentes preguntas con las flechas que me aparecen en la parte superior, o con el navegador puedo ir saltando entre las diferentes preguntas. Yo sé que una pregunta fue correcta cuando en la parte superior me dice que de 40 puntos posible que valía esta pregunta, el alumno obtuvo 40. Entonces yo aquí puedo saber cuáles fueron las preguntas correctas y cuáles fueron las incorrectas. Por ejemplo, en este caso la pregunta 5 es una pregunta incorrecta. Yo puedo ver cuál era la pregunta, cuál era la respuesta correcta y cuál fue la respuesta que puso el alumno. En este caso, suponiendo que yo considerara que el alumno resolvió bien
la pregunta o que hizo un esfuerzo importante y le quiero otorgar alguna calificación, yo puedo cambiar este valor de 0 por el valor que yo considere. Vamos a suponer que yo tome en cuenta que el alumno hizo un buen esfuerzo en este ejercicio y de 40 puntos le quiero dar la mitad. Entonces aquí pongo 20 y le doy clic en Adjust Points o en Ajustar puntos. Esto por default cambia la calificación del alumno. Si recuerdan, el alumno tenía 280 puntos de calificación, ahora ya tiene 300. Entonces nosotros podemos ingresar a la actividad del alumno y verificar realmente qué fue lo que respondió de manera correcta y qué fue lo que respondió de manera incorrecta. Para las simulaciones, para los ejercicios de Virtual Labs, tendremos un reporte muy similar, es decir, podremos revisar justamente qué fue lo que realizó el alumno, y este reporte también es un reporte que recibe el alumno al finalizar su ejercicio. En este caso, por ejemplo, podemos ver que el alumno completó 6 de 6 fases que se le presentaban en la simulación. Podemos ver cuántas veces reseteó, ya sea la simulación completa o cada una de las fases. En este caso vemos que reseteó una vez la fase 2. Posteriormente podemos ver también la pregunta que se le formuló al principio y cuál fue la respuesta que puso el alumno, que evidentemente era la respuesta correcta para que le permitiera avanzar. Después también nos aparece su hoja de datos, su hoja de registro, donde fue poniendo toda la información de los diferentes experimentos que realizó en la simulación. Y al igual que el alumno, nosotros podemos ver con una marca roja cuáles fueron las partes donde se equivocó el alumno al responder. Entonces, en base a esto, nosotros podemos tener una idea de por qué sacó la calificación que sacó el alumno. Para finalizar este video, cabe mencionar que en caso de que queramos crear un curso nuevo o cambiarnos de curso o duplicar el curso, debemos regresar a nuestra página inicial, donde aparece justamente listado nuestros cursos. Para eso vamos a dar clic en la parte superior derecha de nuestra pantalla, donde dice My Courses. Aquí veremos que nos aparece el listado de nuestros cursos actuales. En este caso únicamente tengo el grupo 1. Desde aquí, si yo quisiera, podría ver el listado de mis alumnos, simplemente dando clic en el icono que aparece con forma de 3 personas del lado derecho del nombre del grupo. Si yo doy clic, me va a aparecer un listado con los alumnos inscritos, su correo electrónico y su estatus, es decir, si tiene una licencia vigente o no. Para regresarme, le doy clic en My Courses en la parte superior izquierda. Y también desde aquí tengo la opción de duplicar mi curso para crear un nuevo grupo o de copiárselo a algún colega. En el caso de que yo quisiera crear un segundo grupo con las mismas actividades, porque también dentro de la materia llevo un grupo 2, simplemente doy clic en el engrane que me aparece del lado derecho en Section Options, doy clic en la opción de Duplicate Section y le pongo un nombre a mi nuevo grupo. En este caso pondremos Grupo 2. Cabe mencionar que el nuevo grupo ya incluirá todas las actividades que había creado para el grupo original. Significa que no necesariamente tengo que hacer por cada grupo el mismo proceso. Simplemente con que cree las actividades para un solo grupo, voy a poder duplicarlo y las actividades ya aparecerán en los nuevos grupos. Una vez que confirmamos, evidentemente nos aparece la nueva liga de registro. Recordemos que para cada grupo hay una liga de registro diferente. Y si queremos ingresar al grupo, simplemente damos clic en Continue to New Section. Y esto nos llevará ahora al grupo 2 de Laboratorio de Química, donde vemos que ya también tenemos las 2 actividades que habíamos creado originalmente. Me vuelvo a salir con el botón de My Courses para regresar a mi listado original. Y ahora, en caso de que yo quiera copiar este curso a algún otro profesor
porque lo vamos a llevar en colaboración o porque pudiera ser útil. Simplemente vamos a dar clic en el engrane de cualquiera de ellos, el que quiera compartir, y vemos que nos aparecen dos opciones: la opción de Share Section o la opción de Copy Section. Son funciones muy similares, es decir, nosotros vamos a enviar un curso idéntico a algún colega nuestro. La única diferencia es que con Share Section yo no voy a permitir que el profesor que reciba la copia de este curso pueda modificar las actividades que ya vienen incluidas. Lo único que va a poder modificar van a ser las fechas, los horarios y algunas configuraciones básicas, pero no va a poder agregar ni quitar contenidos. Eso sí, va a poder crear más actividades nuevas en ese curso, pero no va a poder modificar las que ya están. En cambio, con Copy Section, yo voy a poder permitir que el profesor que reciba mi curso pueda hacer las modificaciones que él desee, pueda agregar o quitar o pueda configurar las actividades que yo ya había enviado como él lo necesite. Simplemente en cualquiera de las dos opciones damos clic, seleccionamos qué tipo de copia queremos crear, si una copia donde podamos permitir que modifiquen o simplemente compartir para que no modifiquen. Y lo que vamos a hacer es, vamos a agregar el correo electrónico del profesor a quien se lo queremos copiar. Evidentemente tiene que ser el correo con el que está registrado dentro de Connect. Una vez que pongamos el correo y demos clic en Find Colleagues, si nos aparece el profesor correctamente, damos clic en Copy y al profesor ya le aparecerá su curso dentro de su cuenta de Connect. Y pues básicamente eso sería toda la información básica referente al uso de los Virtual Labs.